Decía entonces que de los tres puntos que quería hablar hoy con ustedes, el primero tiene que ver con un poco el repaso de las actividades que van a encontrar en la materia. Vamos a encontrar encuestas, una sola, encontramos allí al inicio, que era importante sobre todo para conocer con qué población contábamos para la materia. Van a contar con actividades de autogestión o autoevaluación. Pueden tener el mismo nombre, es exactamente lo mismo. Y el objetivo ahí es que ustedes, cuando tengan el momento para resolverlo, identifiquen qué aspectos tienen que reforzar en función de las lecturas o de las clases teóricas. No sé si será solo el audio de Paula, pruebo si no con auriculares. Internet hoy está particularmente mal, estuve en otra clase virtual más temprano. A ver si ahora se escucha un poco mejor. ¿Sí? Más o menos. Pueden abrir el micrófono y responder, ¿eh? No hay una penalidad. Hola. Sí, se lo escucha, profe. Perfecto. Bueno, perfecto, gracias. Reitero el pedido, si pueden abrir sus cámaras, me gustaría ver sus caras, ya que no vamos a tener muchos momentos en los que nos podamos encontrar. Decía entonces, vamos a tener distintas actividades que caracterizan nuestro trabajo al interior de Historia de las Instituciones, entonces. Encuestas, actividades de autogestión o autoevaluación. Esas actividades también son obligatorias. Todas las cuatro que estoy diciendo son obligatorias, ¿no? La encuesta fue una de las primeras. Las actividades de autogestión o autoevaluación están allí para que ustedes tengan, si quieren, por decirlo de un modo rápido, como algo para medirse a ustedes mismos, ustedes mismas y entender por dónde van en la aprehensión de los contenidos. Si yo en la actividad de autoevaluación me encontré con comodidad, resolví las consignas y me fue además bien, vieron que hay una retroalimentación en esas actividades de autoevaluación, bueno, tengo un re buen indicador. Si no pasó eso, también es un muy buen indicador porque ahí voy a saber qué puedo reforzar en las lecturas, en los prácticos, en las clases teóricas, incluso a partir de otros espacios de consultas. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Si quieren yo avanzo, así no hago un monólogo tan extenso y aburrido, no es esa la idea. Esto es un foro de consultas. Y después vamos retomando algunas cuestiones, ¿sí? Siguientes actividades, tenemos entonces los foros. Los foros ahí tienen una dinámica distinta, pero que es bien propia de la educación a distancia y lo que busca es que ustedes participen en principio, ¿no? Y después esa participación, por supuesto, tiene que tener alguna vinculación con los contenidos que estamos trabajando en la clase, en la unidad o en la sección de clase que estemos, en la que nos encontremos en ese momento conforme la planificación, ¿sí? Van a ver que ya vieron, de hecho, en el primer foro, no hay una devolución individual. Lo que hacemos ahí, los docentes y las docentes, es una lectura general de los foros y una devolución general de los foros para que ustedes digan por dónde va a ir esta materia o esta pregunta o este texto. El caso de Murillo, bueno, en la devolución general ahí hay unas pistas para que ustedes refuercen y hagan este ejercicio también que requiere autonomía para corroborar, mejor dicho, para contrastar entre lo que respondieron en el foro y el balance. Si ven que hay una emparentación, si hay una conexión entre esos dos, entre lo que ustedes pusieron en el foro y el balance, tenemos otro muy buen indicador, porque eso quiere decir que entendí muy bien y además entendí en la misma línea de lo que se espera que rescatemos de esos textos. No vamos a rescatar todo el tiempo de todos los textos o las clases o los videos, sino que vamos a ir poniendo como focos de atención sobre algunas partes. ¿Sí? El cuarto tipo de actividad es el trabajo práctico. Y allí, justo respondí una consulta hace un ratito, lo que necesitamos que ustedes resuelvan es una serie de preguntas que apuntan a cuáles son los ejes centrales de esa bibliografía. Y además, un pequeño detalle, que eso creo que quedó explicado al inicio y puede que se haya perdido un poco, los prácticos están pensados en trabajar con ustedes de un modo más detenido el texto que pueda o los textos que puedan representar mayor dificultad. Y ahí dicen, bueno, sí, GSOP
Era arduo como una primera lectura. Pero ¿qué pasa? La idea no era que GSOP sea la primera lectura, sino el primer práctico. Vieron seguramente también, y esto es importante, cada uno de los bloques o mosaicos de nuestra materia, como el resto de las materias, entiendo, tiene unidades temáticas. Y al interior de cada unidad temática, vieron que pusimos la bibliografía obligatoria, que es solo eso lo que tienen que leer, más las clases, y les propusimos un orden de lectura. ¿Lo vieron eso? Vieron que están enumerados. Ese orden no es alfabético y ese orden está estrictamente pensado para que ustedes vayan del texto que es más accesible al más complejo. Porque además, toda la bibliografía de cada unidad va estableciendo como una cadena, si quieren, ¿no? Como un eslabón es cada texto. Lo que yo aprenda, me pregunte, señale, subraye, haga un resumen del texto 1, me va a servir para el 2, y lo del 1 y lo del 2 me va a servir para el 3, y así progresivamente. Lo mismo las unidades, está pensado como una gran cadena, la materia toda en estas 4 unidades, ¿sí? Entonces, antes de pasar al segundo punto y no detenerme mucho. De todas las actividades que yo enumeré, de estas 4, es importante que ustedes tengan participación de modo concreto y de modo obligatorio para acceder por lo menos al parcial. Ahora, ¿qué nos ha pasado hasta el momento? Hay algunas actividades en las que llegaron en tiempo y forma, cumplieron el plazo y hay otras en las que no. ¿Es igual eso a no voy a poder rendir? No, no es igual a eso. Lo que pasa es que vamos a esperar, supongamos, si la última actividad, voy a decir una pavada porque no es esta la fecha, ¿no? Pero la última actividad vencía el 10 de octubre. No llegué. ¿Tuve algún inconveniente? Tengo que avisar. Si es un inconveniente notorio, si hay una cuestión de salud, una cuestión familiar, una cuestión laboral, no sé, me convocan de mi trabajo y tengo que trasladarme, necesitamos saber como cátedra, bueno, es que nos vamos a cruzar en el pasillo de la facultad como sucede para materias, perdón, presenciales. Entonces, esa información necesitamos que ustedes nos la comuniquen. ¿Vamos? Puede que por esos impedimentos laborales, familiares o de salud no llegaron a tiempo a resolver las actividades. Nos puede pasar a todo mundo. Entonces, lo que vamos a hacer es, supongamos, si la actividad venció el 10, bueno, el 12 o el 13 vamos a volver a habilitar ese espacio para que ustedes participen y cumplan con la participación en esa actividad. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Da lo mismo entonces hacerlo en plazo o no hacerlo en plazo? No da lo mismo. Porque quienes resuelvan las actividades en plazo, primero que nosotros, bueno, yo y las muchachas y Daniela y Bárbara, que integramos la cátedra, llevamos un registro papel de su desempeño. Y allí destacamos no solo cómo fue resuelto, sino en si cumplió con el plazo o no. ¿Vamos? Entonces, si yo, exacto, es una evaluación conceptual, no es una evaluación numérica, y ahí hacia allá voy, ¿no? Pero no quiero dejar de decir esto antes. Si yo cumplimenté el plazo, eso hace más a una nota integral a que si yo no lo cumplimenté. Si yo no cumplí el plazo, pero nos avisaron, en el caso de ustedes me avisan a mí, profe, me tienen que operar, voy a estar 5 días sin conexión porque tengo una intervención quirúrgica. Bueno, yo no voy a ser tan severo de no tener consideración que esa tardanza responde a esa situación, pero me tienen que avisar con tiempo. Todas las actividades tienen por lo menos una semana, 7 días. ¿Sí? Entonces ahí es fundamental, como estudiantes de una carrera a distancia, que ustedes organicen sus tiempos. En el presencial pasa lo mismo en realidad. ¿Sí? Lo que pasa es que por ahí al cruzarnos en el pasillo o al ser más fácil encontrarnos en algún momento, es más simple también que ustedes nos notifiquen de alguna dificultad. Acá dependemos de que ustedes nos avisen. Si no, no hay un canal de comunicación abierto. ¿Estamos? Entonces, importante para repasar. Todas las actividades que se cargan en el campus son obligatorias. Ahí voy, Fernanda.
y si no llego al plazo, las puedo hacer después. Pero tengo que hacerlas. Fernanda, te escucho. Sí, buenos días, buenas tardes. En mi caso, la computadora mía es media viejita y tarda para encender, tarda para conectarse y a veces a la tarde, bueno, trabajo a la mañana y a la tarde también. Bien, Em, se me, a mi edad, no es que sea tan vieja, pero después de años, es como que no me habituaba, me confundía en entregar los trabajos o bien saber cuál trabajo seguía. bien, Y por ahí, bueno, hay trabajos que por eso me preocupaba de no haberlos entregado, eh, y por ahí algunos que los estaba haciendo y bueno, y se me cayó el sistema, así que tenía que volver a hacerlos otra vez. Y es como que se fueron pasando los días y bueno, hasta que me acostumbre un poco también. bien, bien. Me acostumbre Eso, al sistema. exacto. Es Eso por supuesto que lo tenemos en cuenta, así como ustedes también tienen en cuenta, en tu caso me decías, bueno, es una cuestión técnica, ¿no? Obvio que no se trata de una cuestión de voluntad, sino técnica. Bueno, ya sé que en vez de que me lleve tengo 40 minutos y un práctico no puedo hacer, pero una actividad autogestiva o autoevaluativa, si ya tengo las lecturas, es muy probable que sí, ¿no? Entonces ahí es como ir mediando y organizándose en los tiempos. En el primer práctico en realidad es más bien una prueba piloto también para la cátedra, para ver cómo funciona. No quiero que se queden con una idea de que da lo mismo hacerlo que no, y tampoco con una idea de que si no lo hago ya perdí la materia. No, nada más lejos que eso. Aprovecho algo que mencionabas para destacar que para que ustedes sepan qué actividades vamos a tener, hay una planificación, ¿no? Y esa planificación, más allá de que hayan algunos días más, unos días menos, les va indicando cuál es la actividad que tenemos esa semana por resolver. Si es autogestiva, si es un práctico, si es un foro, eso está detallado. Y está detallado en función de la semana de calendario determinada, ¿no? Ahí se detalla el calendario, es decir, del día tal a tal otro, vamos a ver este tema de la unidad número 2, pongamos por caso, vinculado a este texto, y el viernes, ustedes saben que se cargan después del mediodía del viernes, las actividades pueden ser foro, autogestión, práctico. Este viernes van a tener la carga del ensayo del parcial, para que sepan de qué se trata el parcial. Ya rindieron ayer derecho privado. Bueno, ahí tuvieron una primera experiencia. Lo que queremos como cátedra es que ustedes sepan de qué se trata ese parcial, cómo va a ser, cómo es el sistema, ¿no? También esto, Fernanda, porque nos ha pasado a todo mundo. La típica frase, nadie nació sabiendo, y acá con más razón, más en una carrera que es a distancia y que tiene mucha carga técnica de saber manejar las redes digo, no las redes sociales, sino las redes, la conexión a internet, entrar a los programas, cómo moverse adentro del campus, es decir, a dónde cliquear, cómo. Saber que se puede trabar ese sistema o plataforma y voy a tener que volver a empezar con el práctico. Todo eso nos puede pasar. Y desde ahora, que es la primera materia, hasta la última, y cuando decidan iniciar otra carrera, otra especialización o lo que sea que emprendan a futuro. ¿Sí? Sigo entonces. Solo para señalar esto que también ha sido bastante preguntado, muy rápido porque ya lo dije por escrito, pero lo digo ahora también. Las correcciones, todas las correcciones las van a tener antes del parcial, por supuesto. Lo que pasa es que depende de cada docente. En el caso de Daniela, de Bárbara y mío, trabajamos en la universidad, en colegios, ¿no? Entonces estamos como repartidos en nuestro trabajo, no es este el único, y como a ustedes también les pasa, ¿no? Como que reparten entre su trabajo, su vida, la familia, el descanso necesario, el cumplimiento de lo urgente que vamos posponiendo, lo que también tenemos, bueno, en ese tren vamos, pero siempre van a tener ustedes una corrección antes. No van a llegar al parcial sin saber si su trabajo está
más o menos logrado, bien logrado, o falta, y ahí hay que reforzar alguna respuesta, alguna lectura, esto siempre va a estar señalado. Y es muy importante, sobre todo para los prácticos, que tienen ahí un cuadrito que se llama rúbrica. Está al inicio. Esa rúbrica es, yo les digo a mis estudiantes, también de esta materia se dicta para la carrera de abogacía y procuración. El programa, la planificación y las rúbricas son, en el caso de los católicos, la Biblia, ¿no? Todo esto yo lo tengo que conocer, lo tengo que saber y lo tengo que recontra leer, porque es eso lo que a mí me va a dar la herramienta para no perderme. Eso es una gran brújula. Y en el caso de la rúbrica, les está anticipando de mínimo a máximo cómo puedo resolver cada una de las consignas. Eso es una gran... Eso antes, no tengo muchos años, pero cuando yo iba a la escuela eso no existía. A mí nunca me lo dieron. Y eso es fundamental porque les estamos anticipando qué queremos que hagan y más que el qué, cómo, que es a donde suele estar la falla. Porque el texto todo mundo lo puede entender. Te llevará una lectura, te llevará 4. Pero, ¿qué me están pidiendo acá que haga? Bueno, voy a la rúbrica y voy a encontrar qué me están pidiendo que haga. Entonces, fuerte sugerencia, relean por favor. Antes de poner enviar a la respuesta que ustedes construyeron, tendrían que poder resolver 2 cuestiones. La primera es revisar la rúbrica. Si yo voy con la rúbrica al lado, no hay forma de que erre, ¿no? Y la segunda cuestión que es súper importante, siempre que ustedes hagan un escrito para lo que sea, bueno, para lo que sea no, porque hacen un escrito para un mensaje de WhatsApp, pero para un escrito en ámbito académico siempre sí o sí ustedes tienen que releerlo, porque la cabeza siempre va más rápido que nuestras manos o nuestros dedos si estamos tecleando. Y puede que por un error, siempre involuntario, tenga una respuesta que es incompleta cuando yo en realidad lo podía haber resuelto de modo completo, ¿no? Entonces ahí ya voy salvando estos detalles que son sonsos, pero que en la suma pueden hacer que en vez de tener un trabajo muy bien logrado, tenga un trabajo logrado o no logrado. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Punto 2 entonces. Una cuestión organizativa. Vieron que hay distintos foros y ahí también, y acá sí me voy a hacer cargo yo, eh, propusimos distintos foros pensando que era más fácil diferenciar los temas en lugar de, como yo lo había pensado como buzones de consultas en los que tienen distintos rótulos, ¿no? Vieron que ahora, por suerte, clasificamos residuos en la mayoría de los lugares y no vamos a ir a tirar en húmedos lo seco, y a la inversa, no deberíamos. En el mismo sentido, pensamos en distintos foros de consultas, de espacios de participación, y es importante que ustedes también hagan ese uso y aprendan a hacer ese uso diferencial. En la sección de presentación tenemos un foro que se llama Buffet Pasillo o Pasillo Buffet entre estudiantes. Eso es solo de ustedes. Ahí no va a entrar ni Daniela, ni Bárbara, ni yo a ver nada, por más que podamos, ¿no? Pero antes que entrar ahí, prefiero ponerme a corregir, ¿no? Y ese espacio está para que ustedes se encuentren, se saquen dudas, pregunten algo, comenten. Eso es su espacio, ¿sí? Por eso tiene ese nombre que es pasillo buffet. Yo me encuentro con una persona en el pasillo de algún lugar y, che, ¿tenés idea de cómo hago para...? Bueno, eso es. Hay otro espacio de consultas y de foro, ¿no? Que es el que más utilizan y que es el foro de consultas por comisión de prácticos. Eso es para la resolución de los prácticos o las actividades y es por comisión, ¿sí? Entonces, si yo tengo una duda sobre el programa, no voy a ir ahí, voy a ir a el otro foro que es de consultas generales, ¿sí? Entiendo que puede ser confuso, pero tenemos uno solo para estudiantes, ¿sí? Que es el foro Pasillo Buffet. Uno de consultas generales. No encuentro la unidad 3. Me falta el texto de Murillo. No puedo acceder al video. La clase no se escucha, etc.
Tengo un tercer tipo de foro que es de consultas para prácticos. Profe, la consigna 2, incluso leyendo la rúbrica yo no la entiendo. ¿Me puede explicar cómo se resuelve? Foro de prácticos. ¿Sí? Y finalmente, no porque sea menos importante, el foro de consultas por unidad temática. Ese es el como de mayor a menor, perdón, de lo más general a lo más específico, el foro de consultas temáticas por unidades es al último al que deberían llegar porque es una consulta sobre la interpretación de algún aspecto específico de un texto. Por ejemplo, hay una pregunta que fue muy buena en torno a por qué nuestra unidad temática empezaba la 2 en el 1853 y no antes, incluso antes de que esté la primera clase cargada, ¿no? Bueno, hay una cuestión interpretativa de, de fondo y no solo de fechas. ¿Cómo es que todo surge en 1853? ¿Sí? Vamos, ahí en esos espacios de consultas por unidades temáticas deberíamos encontrar las dudas interpretativas de la bibliografía, obligatoria siempre, y o de las clases teóricas. ¿Vamos? Entiendo que ahí tenemos las 4 tipos de consultas más clásicas. Las generales, las de estudiantes, las de actividades y las de contenidos. ¿Sí? Ahora es importante ahí también no solo ver a dónde voy a volcar mi consulta, porque eso le va a ayudar a otras personas, sino también que todas las dudas que yo tenga las publique ahí. No para exponerme, no porque sienta que ahí voy a preguntar, como suelen decir, no voy a preguntar esa pavada. No, no, acá no se preguntan pavadas siempre y cuando tengan que ver con la cátedra. Y es importante, como estamos en lugares tan distintos y somos un montón de gente, que la pregunta que se le planteó a Clarisa también le sirva a Fernanda, le sirva a Juan Miguel, le sirva a Lorena, le sirva a todo mundo. Por eso es que no habilitamos consultas por mensajería interna, no habilitamos consultas por correos electrónicos. Y si habilitamos una consulta con rostro y con audio, como en este caso, es pública. Sí, es para la totalidad del grupo, porque quizás a mí no se me ocurrió preguntar eso que plantea María Paula, pero que a Daniela le sirve. ¿Vamos? ¿Vamos hasta acá? Última parada de esta clase de consultas tiene que ver específicamente con el parcial. Entonces, ustedes ya saben que el parcial es el 20 de octubre, ¿sí? ¿Me cuentan cómo fue el parcial de Derecho, por favor? No, pero eso, Juan Miguel, eso es una caracterización. ¿Cómo fue en términos técnicos? ¿Qué tenían que hacer? ¿Cómo eran las Eh, preguntas? las preguntas eran múltiple opción, eran 10. En mi Bien, caso no me fue mal, pero eran 10. bien, Y era la conformación tanto de la pregunta como la respuesta era súper técnica, obviamente estructurada, pero nos resultó como complejo a muchos, ¿no? Una cosa es leer y tener el concepto y otras cosas es que te cambie el enfoque, a ver, no el enfoque, sino te sí, mueva de un sí, lugar a otro y te conforme en una pregunta como 3 principios. Y era como, bien, ay, bien. para mí no. Ahí tuvieron ya una experiencia que espero que no sea traumática sobre la Era potencialidad traumática. de nuestro lenguaje. Y ahí ustedes vieron cómo una coma, una simple coma que parece una rayita pequeña, insignificante, cambia el sentido de lo que estoy diciendo. Así como se dieron cuenta al leer el parcial, tienen que ser conscientes de eso cuando escriban. ¿Sí? Porque también, así como a ustedes les generó sorpresa y decir, che, pero no, como que se sienten un poco descolocados o descolocadas y hay que revisar lo que se está planteando, lo mismo, atentas, atento al momento de escribir. En el caso del parcial de historia de las instituciones, yo solo puedo responder por porque es una materia que, que tengo a cargo. Va a tener entre 10 y 15 preguntas de múltiple opción, concretas.
y una pregunta de desarrollo, ¿sí? Esa pregunta de desarrollo, como bien entienden, necesita que ustedes escriban. Y necesita que ustedes escriban de modo claro. Y hay algo que siempre remarco desde el secundario, escuela de adultos, terciario, universidad. Si se pregunta, por ejemplo, caracterizar los aspectos centrales de la Constitución de 1853. No voy a arrancar explicando el proceso por el que se sancionó la Constitución, porque no me están preguntando eso. Voy a caracterizar, primero voy a decir la Constitución de 1853/60. Ahí ya doy cuenta de que leí Rosati y lo entendí. Tuvo una fuerte caracterización conservadora y liberal. Punto. Y después explico. Y después, si me queda ganas y tiempo, digo, bueno, estos antecedentes se pueden encontrar en tal fecha, en tal ejemplo, en tal... ¿Se entiende? Es fundamental que ustedes respondan a lo que se pregunta. Primero, cortito, concreto y al pie. Y después empiecen a explicar, es decir, que argumenten aquella idea o aquella caracterización o aquello que se les está preguntando. ¿Sí? Por eso esta insistencia también más temprano de ajustense a la rúbrica y lean lo que están proponiendo en la respuesta, porque no tengo dudas, tengo certezas de que cuando hay una pregunta que se responde de modo incompleto, no es porque no puedan responderla de modo incompleto, sino porque en el apuro o en el afán de hacerlo, de terminar, y por no revisar, lo dicen de modo incompleto, pero no porque no pueda hacerlo de modo completo. ¿Sí? El Yo no sé parcial, cómo voy a hacer, porque te digo que la computadora mía me tuve que cambiar, estaba en Zoom, y mira, me tuve que cambiar porque sí, vi que se te me, pasaste al teléfono. se me pasa mal. Acá dice que algo salió mal y se me cortó, así que bueno, menos mal que me pude Ahí, conectar con él. Pero es de terror, siempre lo mismo y bueno, no está Fernanda, como ¿vos en qué para localidad estabas? ¿Estás? generar pico. Ahí va. Eh, Eh, hay un par de cuestiones para señalar y ya vamos entonces de lleno al parcial. El bueno, parcial va a ser el viernes 20 de octubre y se va a habilitar desde mediodía y hasta la medianoche. No van a estar 12 horas rindiendo, no se asusten. Sí, sí, no sería como inquisitorial, esto como, dejá, no quiero estudiar más una carrera si tengo que rendir 12 horas. En ese periodo de tiempo, que vamos a llamarle en ese periodo de ventana, vamos a tener un plazo específico de entre 1 hora y media y 2 horas. Todavía esto lo tenemos por definir, por eso no tengo mayor certeza, pero no va a ser más que 2 horas entre las 12 y las 24, ¿sí? Para resolver en el momento en el que ustedes sepan que tienen 2 horas ese examen. ¿Vamos hasta acá? En caso de que se me corte la luz, se me corte internet, nosotros, Daniela, Bárbara y yo, podemos ver en el registro de actividades si hubo una falla técnica o si salieron del parcial y después quisieron volver a entrar. Eso queda registrado, ¿sí? Se determinan los cortes de luz o las interrupciones de servicio a diferencia del cierre de la ventana. Entonces esto, por favor, ténganlo en cuenta. María Paula, se van a poder volver a las preguntas contestadas para revisarlas. Podríamos encontrar opciones, posturas a favor y en contra de volver a revisar las preguntas. Yo soy partidario de que cuando se habilita esa ventana, empiezan a dudar, ¿no? Entonces voy para adelante, voy para atrás y pienso y dudo. La que sí es importante que revisen, por lo que decía al inicio, es la pregunta de desarrollo, ¿no? Pero las que son de múltiple opción, no es que tienen 2 minutos y se cierra esa ventana de pregunta, ¿no? Supongamos que tienen 2 minutos por pregunta. No, tienen todo el tiempo que necesiten, ¿sí? Y además, el sistema ordena de modo aleatorio las preguntas. Entonces, al volver para atrás,
van a encontrar otra pregunta, no la que inmediatamente resolvieron. Sí, Juan Miguel. Perdón, profe. Yo le quería hacer una consulta capaz cuando termine de explicar lo del parcial con relación al primer trabajo práctico que fue Jessop. En mi caso no me fue mal, pero si podría hacer como sacarnos de las dudas por ahí en algunas preguntas complicadas como la uno, si usted podría dar una explicación, entonces por Sí. ahí podemos agregar cosas a lo que ya venimos. En mi caso no me fue mal, estaba logrado, pero por ahí para complementar eso y que esté súper excelente para la próxima, estaría bueno por ahí algo que usted nos pueda remitir en base a lo que por ahí Sí, deberíamos haber contestado. Seguramente sí, si tiene tiempo cuando termine de contestarlo sí, de lo... dale, sí, sí. No queda mucho más para el parcial. Solamente creo que recuperar esta idea, ¿no? Volver hacia atrás para revisar las preguntas de múltiple opción. Tengo que sentarme a consensuar con Daniel y con Bárbara, pero para mí genera más incertidumbre que certeza, porque empiezan a dudar, y no, y si es esta, si es la otra, si es acá, si es allá. Y lo veo cuando tomamos múltiple opción en el presencial, que son muchas menos personas, entonces no tomamos nunca más un múltiple opción. Vos ves borrador, borrador el de tinta, no me sale la palabra, estoy ya como... ¿Corrector? corrector, Corrector. gracias. Corrector, perdón. Ya estoy como... ¿ves el Borrador de tinta se corrector? lo decía a los 90, profe. Bueno, bueno. Si usted está así, ¿cómo queda para nosotros? Estamos Eh, peor, vos mal. ves como que lo tachan o usan... Bueno, nada, vuelven hacia... Para mí genera más incertidumbres que certezas poder revisar. Y como no tienen límite de tiempo, y además las preguntas son aleatorias, es decir, la pregunta que vea Clarisa no va a ser, como dos, no va a ser la misma que va a ver Juan Miguel, como dos, ¿no? Y no hay límite de tiempo para resolver. Entonces, en principio diría que no van a poder volver a mirar las preguntas contestadas, ¿sí? Por eso esta insistencia de que lean a conciencia lo que se pregunta y respondan lo que se pregunta, no todo. Y ya sepan que en las preguntas de múltiple opción no van a encontrar en qué año se sancionó la Constitución, ¿no? O preguntas del tipo verdadero o falso, no. No, eso no les sirve de nada, eso lo resuelve Google en 2 minutos. Y ustedes van a ser técnicas y técnicos en gestión y administración pública. Tienen que tener insumos para pensar y reflexionar de modo crítico, y les adelanto también para resolver de modo no inmediato, pero sí rápido algunos desafíos o problemas. Acá, por suerte, no tenemos desafíos ni problemas. Tenemos preguntas y esas preguntas se resuelven con las clases teóricas y con la bibliografía obligatoria y con estudio, ¿sí? Algo que aprovecho y lo señalo rápido, no porque no sea importante, sino porque quizás no es este el caso, pero quiero quedarme con la conciencia tranquila. Estudiar no es solo leer. Guarda con esto. Estudiar no es leer y mucho menos es memorizar. Estudiar es entender, ¿sí? Es reflexionar, sí. Porque también nos ha pasado, y acá, perdón, que transfiere la experiencia de la presencialidad a la tecnicatura virtual, que tiene otras complejidades. Pero nos pasó que, bueno, hicimos una experiencia de talleres con quienes estaban cursando la materia y salió notablemente que entendían que estudiar era memorizar para historia. Y ustedes ya se dieron cuenta que esta historia de las instituciones, no va detrás de las fechas y de los nombres. No nos importa, ni yo me sé la composición entera de la Junta Provisoria. Lo busco y en menos de un segundo lo tengo. Pero no me sirve de nada saber la composición de la Junta Provisoria si no sé
que esa es una de las instancias de reorganización del poder político después de la Revolución de Mayo. ¿Me siguen? ¿Sí? El parcial, por supuesto, como todas las instancias de evaluación formal, tiene un recuperatorio que va a ser el 3 de noviembre. Y va a tener la misma dinámica de tiempo y de organización. Por supuesto que no va a ser el mismo parcial. ¿Sí? Va a ser distinto, van a haber otras preguntas. Pero la modalidad, el mecanismo y el tiempo necesario van a ser iguales. Antes de pasar al práctico 1, entonces, hablamos sobre el tipo de actividades, sobre el lugar que tienen los foros y cómo los uso, y finalmente sobre el parcial. De todo lo que dije hasta acá, ¿hay alguna duda antes de pasar al práctico 1? No, profe, perfecto. Bueno, cualquier Yo cosa. hago una Sí, consulta. En el parcial entran estas dos unidades que estuvimos trabajando ahora. gracias. Gracias por la pregunta, sí. Vamos a ver unidad 1 y unidad 2 en el Ok. parcial. Por eso encontrarán también que esta semana no cargué la clase de la unidad 3, porque, porque no tiene sentido darles una unidad que todavía no vamos a evaluar, porque sus cañones, su atención y su energía tienen que estar en estudiar para el parcial, no en mirar la clase de la unidad 3. Está en Ya la la voy hoja a... de ruta incluso. ¿Cómo? Está en la hoja de ruta incluso el parcial que incluye la unidad 1 y 2. Perfecto. Bien. Bien esa hoja de ruta, bien que la hayan visto también. Porque eso que ustedes cliquean y que aparece ahí, no saben el tiempo que es, el tiempo que lleva armarlo. Así que me pone muy contento que funcione. Me acordé de otra cosa. Vieron que las clases teóricas tienen distintos formatos: audio, video, texto. Entre esos tres, ¿con cuál nos quedaríamos? No vamos a eliminar uno, pero para darle mayor peso al que ustedes crean que es más conveniente. Yo quiero hacer una acotación. A mí me encantó el PowerPoint con toda la explicación tuya. Me encantó. Es más, lo vi varias veces porque me gusta la materia, me gusta la historia, entonces nada, en mi caso personal me encantó. Ok. Yo también Entonces, me quedaría con los PowerPoint. Sí. bien, el PowerPoint, bien. Dicen Con tu el explicación, último digamos. caso. Bien. Porque hay uno que cargué sin video, que solo el PowerPoint y la voz. Como bueno, no interesa que me vean la cara, interesa lo que puedo llegar a decir, ¿no? Y pensaba incluso que también era más práctico no tener que estar atado a un video, a pesar de que por supuesto hay una imagen. Si no, sería como capaz medio aburrido. Los textos, yo sé que, bueno, ahí va. Bien, esto me sirve saberlo, porque si no es como un mensaje largado al mar. Los textos yo sé que pueden resultar más antipáticos, ¿no? Y es como otro texto más para leer. Pero también ahí hay un criterio detrás y que tiene que ver con que los textos en realidad, o por lo menos desde mi perspectiva, permiten trabajar ese insumo de otro modo en comparación con el video. Yo el texto lo rayo, lo escribo, lo tacho, lo vuelvo a leer, vuelvo a leer. En cambio en el video por ahí técnicamente es más difícil eso. Y cuando ustedes encuentran un texto de clase escrito es porque ahí hay un tema complejo, que yo entiendo, entiendo que solo con un video o con un par de imágenes y mi explicación es posible que no sea tan claro como cuando queda el texto, ¿no? Yo no sé si me explico en esto, pero me parece que yo puedo volver cuantas veces necesite y a la parte que yo quiera. Y a diferencia del video audio, tengo que ir buscando, tengo que ir tomando notas. En el minuto tal dijo, no sé, qué, en ese sentido. Pero bueno, voy a tenerlo en cuenta de todos modos, ¿sí? Sobre todo porque hasta ver cómo eran recepcionados era como probar los formatos.
Si no hay más dudas, paso al práctico 1 rápido y ya dejamos este encuentro, que a las 7 tengo que estar en otro colegio. Sí, es un poco prueba y error. Lo que pasa es que queremos tener los menos errores posibles, porque un error nuestro se replica en cada uno de ustedes. Y en una carrera universitaria no tienen que tener errores como profesionales, o tienen que tener los menos posibles, o mejor dicho, tienen que tener cada vez menos, ¿no? Errores vamos a tener siempre, todo mundo, no hay nadie que sea perfecto, ni la computadora es perfecta el sistema y se traba. Hay viento y el internet se cuelga, ¿no? Pero bueno, vamos hacia allá. Práctico 1. Van a encontrar que al final de cada comentario ustedes deben identificar que, salvo que a mí se me haya pasado, que se me haya olvidado, y ahí está el error humano que puede suceder, van a encontrar que siempre se destaca como bien logrado, no logrado, respuesta incompleta, parcialmente lograda. Y allí lo que hago no es ni más ni menos que recuperar las categorías que tienen en la rúbrica, para darles una pista de, en esa grilla, en qué lado están. Si están más hacia el muy bien logrado, ya está. Tengo la seguridad de que de que entendí y resolví bien. Ahora, si ya encuentro un parcialmente logrado o un... Nunca voy a ponerles un falta completar esto, ¿no? Sino como a modo de sugerencia. Bueno, ahí estén atentos y atentas a que yo entonces yo digo por ustedes, tengo que reforzar esa pregunta. La consigna 1, esto hablando de prueba y error, la consigna 1 pensamos que iba a ser la que iba a estar de modo general excelentemente resuelta, porque lo único que requería era que ustedes lean el resumen. Esos artículos, que esto lo explicaba en los videos introductorios a la materia, que les decía vamos a trabajar con artículos, capítulos, secciones de libros, etc. Los artículos tienen un formato estandarizado, donde sea que encuentren un artículo en el idioma que sea que esté escrito, va a tener primero un resumen de entre 200, 350, 400 palabras, a donde se explica qué se va a hacer, de qué se va a hablar en ese texto, ¿no? Entonces, el tema era el mayor desafío. Y en algunos casos señalé, el tema es 1. Guarda que ahí la consigna también les está dando una pista. El tema no son 3 ni 7, es 1. Por eso se dice el tema y no los temas. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las partes, tengo dos opciones. La más rápida es leer el resumen y resolverlo en función de la información que tengo allí. La otra, que es más lenta, pero igualmente funciona, es revisar cuáles son los subtítulos del artículo. En el caso de Gisop, en el caso del texto de Moroni. ¿Sí? Entonces es una cuestión más técnica para que vayan tomando familiaridad con ese tipo de texto, que puede ser novedoso, si ustedes quieren, no sé si es la palabra novedoso, pero como no es un tipo de texto que yo me encuentre generalmente, salvo que vaya a una revista específica, científica, etc. Y el tema, identificar el tema ahí sí implica por ahí una prueba más clara, más concreta de hasta dónde comprendí de qué se trata el texto, ¿no? Porque además suponemos que cuando ustedes se sientan a resolver las actividades de autoevaluación, el foro o el práctico, ya tienen esto leído por lo menos 2 veces, de mínima, como de muy mínima, 2 veces, para poder reconocer cuáles son los insumos, es decir, cuáles son los debates, los conceptos, los planteos. Habían preguntas que requerían, y ahí también, como ven, venimos pensando de modo gradual la materia, y los prácticos son exactamente iguales. Íbamos desde lo más simple, que era identificar, hasta la última consigna, que tiene que ver con un proceso de transferencia. Esa transferencia no bancaria tiene que ver con poder usar las herramientas conceptuales y los debates que propone la bibliografía para pensar otras situaciones, ¿no? Y en ese sentido, el punto 4, que era el más complejo, siempre van a encontrar el último punto es el más complejo, y va a recuperar parte de lo que se hizo o dijo antes,
les proponía a ustedes que piensen en el enfoque estratégico relacional en función de los cambios electorales. ¿Por qué? Porque como muy bien identificaron en algunos casos, las elecciones son instancias formales a donde las estrategias de los actores sociales inciden en cómo se compondrá el Estado, el gobierno del Estado siguiente, ¿no? No sé si me siguen en esto. La importancia del enfoque estratégico relacional, a diferencia del enfoque institucional, estático, sin relación del Estado con la sociedad, es proponerles a ustedes que pensemos en que su lugar futuro de vinculación laboral, el Estado, no se construye solo por una normativa que regula la agencia tal o la agencia cual, sino que necesariamente voy a vincular normas, instituciones y personas. Y en esa conjunción, en ese trípode, no puedo presuponer que nadie tiene incidencia sobre las normas y las instituciones. Todas las personas que hacen parte al Estado, que como decíamos en la ficha, habitan al Estado, la persona que me recibe a mí en la municipalidad cuando yo quiero ir a hacer una consulta, desde la mesa de entradas hasta el secretario de gobierno de la municipalidad, del pueblo que sea, incide en mayor o menor medida, o puede incidir en mayor o menor medida sobre las decisiones. El caso de las elecciones es como más notorio porque ahí lo que vemos es que no es puede. Los resultados electorales inciden sí o sí en la forma que va a adquirir el Estado. Y lo que vemos en las boletas no es ni más ni menos que las estrategias, el resultado de las estrategias de disputa por el poder, de las estrategias de disputas formales por el poder y el resultado en la conformación de distintos partidos políticos, ¿no? Como ven, la respuesta era súper compleja, podría haber escrito otro texto como el de Gisop. La idea es que ustedes por lo menos allí identificasen la incidencia que tiene la población en la definición de una estructura que si yo la veo estática, sólida, inmóvil, no la voy a entender nunca, que es el Estado. Voy a la 3, a la pregunta 3 del práctico, ya que estoy. Vieron que les pedíamos, reconozcan dos posturas a partir de 3 frases. En muy pocos casos, y eso también es una alerta hacia nosotros y nosotras, ¿no? Pero en muy pocos casos reconocieron que cuando yo veía las 3 frases, ¿vieron que eran como conjuntos de opuestos? Cuando yo agrupaba todas las de la izquierda por un lado y todas las de la derecha, tenía la caracterización de las dos posturas. Después vuelvan por favor al práctico y revisen esto, ¿no? Pero decíamos, en muy pocos casos lo vieron. No lo señalo como un error, sino como una cuestión que presupusimos que iba a ser más transparente y no lo fue. Sí, Fernanda. En mi caso, bueno, el grupo fue de 4 y una de las chicas lo subió. Hasta ahora no tenemos la nota, no tenemos nada. Me canso de decirle que revea, que mande al foro o que se preocupe para que nosotros tengamos la nota o tengamos una devolución de algo y hasta Sí. ahora nada. Por ahí se complica mucho en hacer los grupos porque uno pone todo el desempeño y hay gente, hay compañeros que no, como en este caso mío particular. ¿Me puedes Mi decir el compañera apellido del resto de las personas? Así lo chequeo con mi lista, por favor. es que lo estaba buscando acá mientras estábamos y no puedo tocar porque se me corta la comunicación, pero Mandame. sí. Sí, Es- la chica, bueno, se llama Eugenia, pero no sé el apellido de la que mandó el trabajo. bien. También el grupo 1 teníamos. Yo si querés después te lo paso Por favor, porque yo, por el foro. insisto, ¿no? Me podría, puedo haberme pasado algo por alto, eso puede pasar.
pero yo hoy a la mañana terminé de corregir, me quedan 2 prácticos y ya corregí las 2 comisiones, la comisión 1 entera y la comisión 4 entera. Se me puede haber pasado, por ahí no es una Claro, cuestión de tu compañera, pero en ese caso sí, ahora que ya saben que yo ya terminé de corregir, lo que les pido también es que hagan ese doble chequeo, ¿sí? bueno, Y lo voy a listo, tener en cuenta para cuando termine de corregir el práctico 2, así les aviso, como que me digan, profe, no terminó porque el mío falta. Bueno, vuelvo a chequear, porque también es cierto que el sistema, esto ya lo vieron ustedes, ¿no? Cuando yo voy a corregir, tenemos una lista con las entregas de cada quien. Pulsamos ahí, nos lleva dentro de esa pestaña a otra ventana. Y cuando vuelvo atrás, reestructura parte de lo que me muestra, entonces se me puede haber pasado. Por eso la sí, sí, importancia sí, del apellido para corroborar. Pero listo. en teoría eh, están corregidas. Y ahí sigue el compromiso de quien presente el práctico de socializar. Por eso también les pedimos que no presenten todo mundo. Si entre todas las personas que estuviesen acá conforman un solo grupo, hay que definir quién va a hacer la entrega y va a ser una sola persona. Y esto también es importante, que lo dejé escrito, pero lo remarco y ahí te doy la palabra, Juan Miguel. Lo que vale es lo que cada docente tiene registrado en el papel y no lo que figura en el sistema. Porque el práctico, como ustedes ya vieron, no está puntuado numéricamente más allá de que tenga ese sistema, esté esa estructura en el sistema para ponerles puntos. No sé si me siguen en esto. Mm, Juan Miguel, Juan Manuel te dije, creo, perdón, Juan Miguel. Sí, es Juan Miguel. Bueno, en mi caso yo le estaba por comentar a la compañera que habló antes. En mi caso, quien subió el práctico fui yo, lo hice con mi hermana. Quien subió el práctico fui yo. Usted me hizo una evaluación en cada Sí, uno, que lo vi recién hoy, que entré para ver la nota o una calificación numérica, cuantitativa, y no vi, pero vi que usted empezó, como me hizo algunas correcciones, por eso yo le pedía eh, el punto uno, yo lo logré llegar, pero por ahí quería saber un poquito más, a ver qué podría haber puesto diferente. Y a mi hermana sí se le puso una nota. ¿Qué pasa? Nosotros somos de comisiones diferentes, que eso yo lo planteé al principio del trabajo. sí, Pero sí, ella ahí sí tiene nota y a mí me hizo la corrección por ahí. Capaz, si entran a ver en el grupo de ella, algunos ya tienen la corrección, pero no tiene nota. es que la nota numérica no, puede que alguna de las otras profes tome el criterio numérico y conmigo no, pero por una cuestión no de mala voluntad, sino porque entiendo que no sirve ahí una nota numérica para medir, porque ustedes ya tienen una rúbrica para contrastar qué es lo que falta, si la respuesta está observada, para llegar a como a lo máximo esperado, ¿no? Y qué es lo que, el máximo esperado está en la columna siempre de la derecha, en la rúbrica. Entonces, en función del comentario, debería ser un poco más transparente entre el comentario y la rúbrica, que cómo puedo mejorar eso o hacia dónde lo puedo ampliar. De todos modos, Juan Miguel, si vos ahora haces ese contraste y encontrás que hay algo que no termina de ser claro, me escribís, me preguntás. ¿Sí? En mi caso, logré, digamos, la única que no estaba muy bien logrado era la uno. Entonces, por ahí, para escucharlo a usted, darnos su reflexión en cuanto por ahí, qué era lo que realmente debería, a qué conceptualización deberíamos haber llegado. Por ahí, por eso le decía, si Bien. usted nos podía dar esa, brindar. Sí, e insisto en algo que señalaba hace un ratito, más que como en las otras, que es más una cuestión teórica, acá en la consigna uno lo que se buscaba era que ustedes eh, identifiquen esas partes técnicas del escrito, cuál es el tema y cuáles eran las secciones. No tiene más vuelta, diríamos, en términos más sencillos que eso. No recuerdo y no tengo ahora la observación del punto uno, pero de todos modos, más allá de cómo está puntuado cada consigna, lo que importa es
lo que les detallo al final del punto 4, y que es, en términos generales, cómo está resuelto el práctico. ¿Sí? Es eso lo que cuenta a fin de todo, como para hacer ese balance y pensar después, sí, en una nota de cierre de cursada. El primer momento en el que ustedes van a tener una calificación numérica es en el parcial, y después hacia el cierre. Julieta, te doy la palabra y vamos cerrando, que tengo que estar en un ratito en un colegio. Sí, perdón. No, perdón, yo que me Nosotros cuelgo todavía hablando. tampoco tenemos la nota. Manabela Marcela envió digamos, el coso grupal, el Sí, trabajo grupal de la 1. sí, Seguimos en grupo y a mí particularmente lo que me pasó es que lo estaba haciendo el trabajo práctico número 2 y se me colgó la computadora y me pasó que me puso sin conexión y me lo puso sin entregar. O sea, cerré todo, qué sé yo, y digo, bueno, lo tengo que hacer otra vez. Lo hice otra vez y ahora me figuran dos. Y resulta que lo tenemos que hacer en grupo. O sea, seguimos con el grupo. Incluso Marcela te consultó sí, sí, me en acuerdo que el me foro. escribió ella. Y me acuerdo de la corrección del práctico 1, es raro que no le aparezca. Bueno, ellos ahora están trabajando y entré yo le dije que le iba a tener información, entonces no sabemos si hacerlo en grupo porque no nos queremos perder el Sí, parcial o, digamos, hacerlo otra vez, aunque lo hayamos hecho individual, hacerlo otra vez, pero presentándolo otra vez en grupo. háganlo en grupo. Me parece que ese es Bien. en realidad el camino mejor para resolver un trabajo. Primero hago yo mi propuesta y después me pongo a contrastar con el resto, ¿no? A ver si efectivamente, como lo entendí, un poco después denle una mirada a esa respuesta sobre por qué los trabajos sugerimos que sean grupales y no individuales, más allá de que entiendo las dificultades para encontrar horarios, para coordinar con gente que nos vamos a encontrar en la carrera y en el trabajo, ¿no? Gente que por ahí no nos hace tan A mí me simple el trabajo en agregaron, yo equipo. ni los conozco a los chicos, pero compartimos. Sí, yo no los conozco a los chicos que me agregaron, pero la verdad que se ha hecho un grupo lindo porque, bueno, nada, compartimos todos diferentes ideas, algunos Bien. por ahí, como vos decís, más, digamos, más de memoria y otros, por ejemplo, a mí me pasa que soy más de explicar y no tan o sea, más de usar mis palabras y no tan técnico. Esta materia va por ahí. Si hay algo que ustedes tienen que llevarse después del cursado de historia de las instituciones, es la capacidad crítica de análisis de los textos y de la normativa. Vamos Profe, hacia ahí. una Sí, consulta antes de, perdón que lo interrumpa, antes que me tenga que ir yo también. Si no llegara a terminar el trabajo hoy, el 2, ¿se puede subir mañana? Sé que tendrá una nota conceptual diferente, pero ¿se va a poder subir o usted sí lo o va a sí. habilitar? Sí, sí o sí, cuando ustedes tengan esas actividades lo cargan por más de que no sea el plazo inicial. Lo que pasa es que para marcar ese paso, vamos a dejar un periodo de tiempo mínimo esa actividad cerrada, ¿sí? Por eso hoy ponía el ejemplo como, bueno, si la entrega es el 10, sepan que el 12 se va a volver a habilitar ese espacio para la entrega. Y también tengan en cuenta que las entregas tardías no van a tener una corrección como las que han sido presentadas en tiempo y forma, ¿sí? Esto ¿por qué? No por ser canallas, sino para que acompañemos la organización del uso del tiempo, ¿no? Porque, insisto, ninguna actividad va a tener menos que una semana para resolverse. Y ya tenemos ahí una planificación que incluso nos anticipa cuándo vamos a tener que resolver qué, con qué bibliografía. Así que un poco para ajustar ese criterio de trabajo y también teniendo en cuenta esa flexibilidad para no la idea es que llegue todo el mundo a rendir el parcial en condiciones. No queremos hacer una suerte de purga para que no nos quede, no es el objetivo. No es mi objetivo y no es el de Daniel y no es el de Bárbara, que no quede nadie en la cátedra. Al contrario, queremos que ustedes van a ser la primera corte lleguen la mayor cantidad de gente posible. Sabemos que implica un esfuerzo, de eso yo no tengo ninguna duda, pero bueno, es una carrera universitaria, a distancia. Es una carrera corta, pero es una carrera universitaria y no hay carrera
Tiene esfuerzo. La carrera, siempre lo digo también en el presencial, es contra uno mismo para organizarse en los tiempos, para reconocer cuánto me cuesta o no me cuesta estudiar, o qué me gusta más y qué me es más fácil, entonces puedo destinar menos tiempo y voy a compensar con más tiempo para aquello que me cueste un poquitito más. Por lo menos hasta que le tome la mano. ¿Vamos hasta acá entonces? Sí. Si les Sí, parece, vamos a dejar por hoy y cualquier cosa, por supuesto, tenemos los 4 foros de consultas habilitadísimos para que ustedes pregunten. Nunca va a haber una pregunta que sea sonsa, siempre y cuando esté referida a la materia, así que no tengan ninguna duda en usar ese espacio. Sí, lean antes, porque hay muchas veces que preguntan lo que ya se preguntó. Y sé que puede ser engorroso, que llegan muchos correos y demás, pero también está bueno hacer ese ejercicio de mirar qué han preguntado otras personas, porque puedo encontrar algo allí también. ¿Sí? Gracias por sumarse y espero que tengan un muy buen cierre de día. Bueno, gracias a ustedes, muchísimas gracias por la explicación y por todo, por su Por tiempo. favor, Muchas buena gracias. jornada. Buen fin de. Igualmente.